bienvenidos a estas maravillosas clases. Soy la encargada del departamento de licenciamiento y estoy acá para apoyarlos en este maravilloso camino. Recuerden que no van a estar solos, van a estar conmigo, van a estar con sus entrenadores, siempre apoyándolos en todo este proceso, en este proceso. Disfrútenselo, tomen nota, vean lo rico del proceso. Uno piensa que no va a estudiar más, pero bueno, siempre hay oportunidades para empezar de nuevo, para empezar de cero. Y esta es una maravillosa oportunidad porque estamos en un equipo increíble en el cual vamos a conseguir siempre apoyo. El apoyo siempre va a estar de la mano, la ayuda. Si hay algo que no sepan, siempre sepan que pueden mandar un mensaje y la ayuda va a estar al alcance de un texto o de una llamada telefónica. Importante, el contenido que vemos en estos videos, ¿sí? Es un contenido de repaso, es un resumen de todo el capítulo, así que es importante que ustedes hagan los quiz, hagan las pequeñas pruebas que tiene cada capítulo, que ustedes hagan los flashbacks, las fichas que están dentro del curso y utilizando todas las herramientas que nosotros les vamos a brindar, no solamente en el video, sino en las clases, ustedes puedan obtener esa licencia y pasar su curso con satisfacción y que sea un proceso enriquecedor para ustedes. Así que vamos a comenzar con el capítulo número 1. Compartir la pantalla, ¿sí? Nosotros damos el contenido de la Florida, ¿sí? Yo les comparto el contenido de la Florida. Sin embargo, el contenido en la mayoría de los estados se parece mucho. Estos capítulos son básicos, por lo tanto, este capítulo es básico, así que ustedes lo van a conseguir en todos los estados. El capítulo 1 se trata de llenar la solicitud, la suscripción y la entrega de la póliza. Primero que nada, vamos a conocer ciertos conceptos. Primero vamos a ver qué es la prima. La prima es ese dinero que se va a pagar a la compañía de seguro, ¿okay? Que se va a pagar por esa póliza. Prima, pago. Luego vamos a hablar de un contrato. Un contrato se define como un acuerdo entre dos o más partes que va respaldado por la ley. Y el seguro es la transferencia de riesgo de una pérdida potencial de una persona o una empresa a una compañía de seguro. Seguro, transferencia de riesgo o pérdida potencial de una persona o de una empresa a una compañía de seguro. Ahora, los elementos de un contrato legal son, primero tenemos el propósito legal. El propósito legal nos dice que el contrato debe ser legal y no debe estar contra la política pública y debe contener interés asegurable y consentimiento. Luego viene la oferta. La oferta se hace cuando el aplicante o el aspirante a ese seguro envía la aplicación o solicitud a la aseguradora. En ese momento se presenta la oferta. Luego tenemos la consideración. La consideración es ese intercambio de valor entre ambas partes en un contrato. El aplicante o el solicitante hace el pago de la prima y la aseguradora paga el beneficio de muerte. Consideración. Tú me consideras, yo te considero, por lo tanto yo te doy algo de valor y tú me das algo de valor. El aplicante paga la prima y la aseguradora va a pagar ese beneficio por muerte. Ahora, acá les tengo una posible pregunta que les puede salir en el curso. Dice, el seguro es una oferta. El seguro, una oferta usualmente se hace cuando un solicitante presenta una solicitud a la aseguradora. En ese momento se hace una oferta. Cuando un asegurado hace declaraciones verdaderas en la solicitud y paga la prima requerida, es conocida como. Entonces, como me está hablando de pagos, un intercambio de valor, está entregando algo de valor, están hablándome de consideración. Ahora, tenemos las partes competentes. Se tiene que ser mayor de edad, en este caso en la Florida mayor de 15 años, no estar bajo la influencia de alcohol o cualquier sustancia que altere la mente y ser mentalmente competente. Y por último tenemos la aceptación. ¿Cuándo ocurre la aceptación? Cuando el suscriptor aprueba la solicitud. En ese momento ocurre la aceptación. Ahora, aquí hay una pregunta que dice,
¿Cuál de los siguientes calificaría como una parte competente en un contrato de seguro? Vean las posibles preguntas. Dice, un aspirante que está intoxicado en el momento de la solicitud. No, porque dijimos que tiene que, eh, no debe de haber consumido ningún tipo de sustancia que altere la mente. Un aspirante que es un estudiante de 12 años de edad. No, porque dijimos que tiene que ser mayor de 15 años. El aspirante que se encuentra bajo la influencia de medicación que hace daño a la mente a la hora de la solicitud. No, porque como le dije, no puede estar intoxicado. Y la otra respuesta es, o la otra opción que viene siendo la correcta es, el aspirante tiene una condena por delito previo. Esa sería la respuesta correcta, porque no nos habla nada del estado eh, eh, penal de esa persona. O también puede aparecer una opción que diga, el aspirante no ha terminado la secundaria. También sería la respuesta correcta porque no nos está hablando nada de su nivel educativo, ¿sí? Ahora, los contratos de seguro son aleatorios. Un contrato aleatorio es intercambio desigual de valores. Aleatorio, intercambio desigual de valores. En este caso, un, em, un asegurado paga una prima de $50 por una cobertura de 50.000. Entonces, desigual, aleatorio, intercambio desigual. Unilateral nos dice que una sola de las partes está obligada a cumplir con ese contrato. Unilateral, una sola de las partes está obligada a cumplir con el contrato. En este caso es la aseguradora, ya que la aseguradora sí o sí está obligada a pagar el beneficio de muerte o los beneficios que se especifican en el contrato, mientras que el asegurado en cualquier momento puede cancelar esa póliza y no continuar con ese contrato, pero la aseguradora sí o sí está obligada a cumplir con él. Luego tenemos los contratos de adhesión, que es un tómalo o déjalo, en donde nos dicen que las cláusulas no son negociables. Tómalo o déjalo, las cláusulas no son negociables en los contratos de adhesión. Señor cliente, aquí usted tiene su póliza, su contrato, usted ve si lo toma o lo deja. No hay negociaciones aquí. Y por último tenemos el contrato condicional, que exige ciertas condiciones que debe cumplir tanto el dueño de la póliza como la compañía para que ese contrato pueda ser ejecutado. Condicional, cumplir condiciones para que se pueda ejecutar ese contrato. Una pregunta acá. Un asegurado paga una prima mensual de $100 por la cobertura. Sin embargo, el asegurador le promete pagar $10.000 por la pérdida cubierta. ¿Qué elemento del contrato describe esto? Entonces sería aleatorio, porque es un intercambio desigual de valores. Contratos preparados por una sola parte y sometidos a la otra parte en bases de tómalo o déjalo se clasifica como contratos de adhesión, ¿sí? Tómalo o déjalo o que no son negociables. Ahora, en una póliza de seguro, el asegurado no está legalmente comprometido a ninguna acción en particular en el contrato, pero el asegurador está legalmente obligado a pagar las pérdidas cubiertas por la póliza. ¿Qué característica de contrato describe esto? O sea, aquí sería unilateral. Solo una de las partes está obligada a pagar el contrato, a pagar las pérdidas cubiertas, en este caso sería la aseguradora. Ahora, vamos a comenzar con el proceso de la solicitud o aplicación. Solicitud o aplicación. Les puede aparecer con las diferentes palabras, están hablando de lo mismo. Primero vamos a ver acá quién es el asegurador de campo. El asegurador de campo eres tú, es el agente que solicita la venta, el que se reúne con el cliente y quien llena esa aplicación o solicitud. Eres tú. Igualmente les puede salir como productor. Ahora, la divulgación del punto de venta son las declaraciones que debe recibir todo candidato. Incluye la información básica de la póliza del seguro que se le está ofreciendo, la cobertura y toda esa información. Por otro lado, ahora vamos a ver qué es la solicitud o la aplicación. La solicitud es la fuente básica
principal de información que se utiliza en el proceso de selección de riesgo. Fuente básica y principal de información que se utiliza en el proceso de selección de riesgo. La solicitud cuenta de tres partes. La primera parte es la información general. ¿Qué conseguimos en ella? Nombre, edad, fecha de nacimiento, dirección, género, ingresos, estado civil, pólizas existentes, el seguro propuesto, el monto de la cobertura, la información del beneficiario. La parte 2 es la información médica. En ese conseguimos salud actual, visitas médicas recientes, estado médico de parientes vivos, causa de muerte de parientes difuntos, información del médico primario. Eso lo conseguimos en la parte 2. Y en la parte 3 es el informe del agente. Es una observación personal que hacen como agente, que hace el agente sobre ese asegurado propuesto. ¿Cuáles son las firmas necesarias en una solicitud? La del agente, la tuya, que es la persona quien llena la solicitud, el asegurado propuesto, ese candidato que se va a asegurar, y el titular de la póliza en caso de que estas dos personas no fueran las mismas. ¿Por qué? Porque el titular de la póliza, yo puedo ser el dueño de la póliza de mi hijo, puedo ser el dueño de la póliza, en el cual el asegurado es mi mamá. Yo soy el titular, la dueña, la que paga, pero la asegurada sería mi mamá. Entonces, puede que haya dos firmas, como pueden que hayan tres, si estas dos personas son diferentes. Ahora, los cambios en la solicitud nos dice que los agentes tienen la opción de corregir la información y obtener y colocar las iniciales del aspirante en el cambio, completar una nueva solicitud. Lo que nunca, nunca debe hacer un agente es borrar o utilizar corrector líquido en ninguna información de la solicitud. No se puede borrar o utilizar corrector líquido, ¿sí? Las consecuencias de solicitudes incompletas nos dicen que puede retrasar el proceso de la aplicación. El asegurador puede regresar la aplicación para que se llene completamente. También aquí conseguimos que si la aseguradora acepta solicitudes incompletas, preguntas sin responder, el asegurador renuncia al derecho de la información que debía haber, haberse colocado en esa respuesta que no se contestó. Entonces ya la aseguradora renuncia al derecho y no puede reclamar por esa información incompleta. Ahora vamos a hablar de las garantías y las representaciones. Una garantía es una declaración absolutamente verdadera. ¿Qué quiere decir esto? A mí me preguntan, Andrea, ¿tú fumas? Yo le voy a decir, no. ¿Por qué? Porque yo no fumo. Yo estoy 100% segura de que yo no fumo. Es una declaración absolutamente verdadera. Una representación es una declaración que se cree verdadera a su leal saber y entender. A mí me preguntan, Andrea, ¿tú sufres de alguna enfermedad cardíaca? Yo digo, no, porque yo nunca he tenido ninguna enfermedad cardíaca que yo sepa, pero no estoy 100% segura de que eso sea, o no hay una veracidad de que eso sea así. Entonces, una representación es una declaración que se cree verdadera a su leal saber y entender. Y nos dice que las respuestas en la solicitud de seguro son consideradas representaciones. Las respuestas en una solicitud o en una aplicación se consideran representaciones. Una pregunta acá. Si algún cambio en la solicitud de seguros es necesario, el agente puede hacer todo lo siguiente, excepto. Entonces, él puede anotar en la aplicación el motivo del cambio, puede deshacerse de la solicitud y completar una nueva, puede rayar encima de la respuesta, escribir la respuesta correcta y colocar las iniciales del asegurado, pero lo que no puede hacer nunca es borrar la respuesta incorrecta y escribir la respuesta correcta en sí. No se puede nunca borrar. Ahora, el asegurado descubre que uno de los solicitantes de seguro de vida no completó unas cuantas preguntas en la solicitud. ¿Qué debe hacer el asegurado con la solicitud? Él debe devolverla al solicitante para que la complete. ¿Ok? Ahora, el proceso de suscripción. Ya hicimos la aplicación que la hacemos nosotros como agente.
Ahora viene el proceso de suscripción. ¿Qué es la suscripción? La suscripción es la selección, clasificación, calificación de riesgo. Es el proceso en el cual se determina si ese aspirante es asegurable o no mediante el suscriptor de campo. ¿Quién es el suscriptor de campo? Es una persona contratada por la aseguradora, un trabajador de la aseguradora, que se va a encargar de evaluar esa aplicación, esa solicitud que acabas de entregar. Él va a ver si todo lo que tú colocaste allí está bien. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el suscriptor? Lo primero que tiene que hacer es verificar que haya interés asegurado. ¿Qué es el interés asegurable? Es la posibilidad de pérdida financiera, el riesgo de perder dinero cuando fallezca ese asegurado. El interés asegurable debe existir al momento de la solicitud. Entonces, ¿sobre quién tenemos nosotros interés asegurable? Sobre nuestra propia vida. Yo soy el titular de mi propio seguro porque pues, que yo fallezca puede causar pérdida financiera a mis familiares. La vida de familiares directos, cónyuges, hijos, padres, socios de negocios, empleado clave. ¿Por qué empleado clave? Acá un ejemplo que yo siempre les hablo. Em, Yo, una persona tiene un restaurante, un chef que es maravilloso, que es el que hace cocina riquísimo, él es el empleado clave, yo soy la dueña del restaurante. Si ese chef el día de mañana fallece, me va a representar una pérdida financiera porque yo tengo que buscar otro chef que cumpla con las mismas características que tenía el chef anterior y mientras eso sucede, me va a representar una pérdida financiera. Y por último tenemos obligaciones financieras y préstamos. Ahora, un aspirante para una póliza de seguro de vida y la persona que se va a asegurar por la póliza son dos diferentes personas. El asegurador estaría preocupado entonces, si son dos diferentes personas, el asegurador debe estar preocupado por que exista un interés asegurable entre esos dos individuos. ¿Cuál de los siguientes individuos debe tener interés asegurable en el asegurado? El dueño de la póliza. Ahora, ese suscriptor evaluó que había interés asegurable. Ahora, él puede hacer ciertos informes. Él va a hacer ciertos informes, si así lo requiere, para evaluar si ese candidato es asegurable o no. ¿Cómo lo va a hacer? Él tiene diferentes informes. El primero que tenemos por acá es el informe del consumidor, que es un informe general de finanzas, créditos, carácter, trabajo, afecciones y hábitos, hechos por firmas independientes y agencias de informe contratadas por las aseguradoras. Por otro lado está el informe de investigación al consumidor. Es similar al informe del consumidor, pero la diferencia es que al ser de investigación, este tiene entrevistas, ¿sí? Este incluye entrevistas con amigos y asociados. Al realizar estos informes, no pueden realizarse a menos que se le notifique a ese consumidor, a ese cliente, por escrito en un plazo de 3 días a partir de la fecha que fue solicitado ese informe. 3 días a partir de la fecha que ese informe fue solicitado. Y nos dice que si se requiere información adicional, se tiene que solicitar, se tiene que proveer al consumidor de esa información en un periodo de 5 días. En el momento que se solicita el informe de investigación, son 3 días, y si se solicita información adicional, son 5 días para volver a enviar esa información adicional al consumidor. La información médica es la declaración de ese médico de cabecera. Luego tenemos la Oficina de Información Médica o Buró de Información Médica. Es una organización sin fines de lucro creada por las aseguradoras con la finalidad de protegerse a fraudes de seguro. Entonces, hay una base de datos de información médica de todos. Entonces, no solamente tenemos acá base de datos de información médica, sino que hay base de datos de pólizas existentes que puedan tener las personas. Por otro lado, están los exámenes médicos y de laboratorio.
Los exámenes médicos sí los necesita la aseguradora, si los solicita. El examen médico lo paga el asegurador, ¿ok? La aseguradora. Y a su vez, si solicita un examen de VIH, se tiene que obtener una autorización por escrito por parte del candidato para que permita realizar ese examen. Ahora, aquí tenemos la ley de reportes de solvencia de crédito o ley justa. Es la ley que establece los procedimientos que deben de seguir las agencias de informe para garantizar la confidencialidad de la información que esté adecuada y actualizada. Entonces, protege a los consumidores de información que circula que no sea correcta o que sea obsoleta. Entonces, por esta ley se deben de realizar esos informes del consumidor, como les dije, 3 días en el momento que se solicita y 5 días si se requiere información adicional. Acá hay una pregunta que dice, si una compañía de seguros desea ordenar reporte del consumidor para asistir en el proceso de aseguramiento y si se ha proporcionado una notificación de prácticas de informe de seguro, el reporte el reporte puede contener toda la siguiente información, excepto, no le dicen excepto, siempre hay una que no es. Entonces utilizamos método de escala. Los seguros anteriores del aspirante, sí. Hábitos del aspirante, sí. El historial de crédito del aspirante, por supuesto. Pero nos habla de la genealogía del aspirante. Es la información que no va a solicitar, no se va a solicitar con el informe de consumidor, ¿sí? Ahora, ese suscriptor dijo, ok, a interés asegurable, se realizaron los informes y todo está ok con ese cliente, con ese posible asegurado. Es asegurable, pero ¿bajo qué riesgo lo va a asegurar? ¿Ok? Hay 3 riesgos, pero ¿qué determina el riesgo? Lo determina el historial médico de ese cliente, de ese aspirante, la condición física actual que tenga el aspirante, la ocupación, los hábitos y la moralidad. Los 3 riesgos en los cuales puede estar clasificado es preferencial, que es mejor que el promedio, estándar es el promedio de la población, por lo tanto, el preferencial es mejor que el promedio y la prima, o sea, tiene riesgo mucho más bajo. La prima que se va a colocar en ese tipo de riesgo es una prima mucho más baja. Es decir, que esta persona va a pagar una prima baja. El estándar está en el promedio y el riesgo subestándar es peor riesgo que el promedio. Entonces, como las primas van a ser calificadas o más altas. Si esta persona representa más riesgo, va a pagar una prima más alta. ¿Ok? Repito, riesgos estándar, el promedio, preferencial, mejor que el promedio, primas más bajas, tienen menos riesgos, por lo tanto paga menos, y riesgo subestándar está por debajo del promedio y las primas son calificadas o son más altas, por lo tanto va a pagar más. Ahora, una pregunta acá. ¿Cuál de las siguientes ¿Cuál de las declaraciones siguientes está correcta sobre la clasificación de riesgo estándar en la misma categoría de edad y formas de vida similares? Entonces, la respuesta correcta es el riesgo estándar es representante de la mayoría de la gente. ¿Cuál de los siguientes riesgos dará lugar a una prima más alta? Entonces sería un riesgo subestándar. Prima más alta porque es un riesgo más alto. Entonces, la subestándar está por debajo del promedio, tiene primas más altas. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la guía del comprador. La guía del comprador proporciona información básica sobre la póliza. Permite comparar costos de la póliza con pólizas similares para ayudar a elegir la póliza correcta a ese comprador. Provee una información genérica de varios tipos de póliza. La guía del comprador es un documento genérico que nos proporciona diferente información para que ese comprador pueda elegir.
El resumen de la póliza es una declaración escrita con información específica. Es un documento específico que resume características y elementos importantes de la póliza. Y acá tenemos la ilustración. La ilustración presenta, es una presentación que incluye elementos no garantizados en una póliza de seguro de vida. No es parte del contrato, la ilustración no es parte del contrato y en ella identificamos valores que no son garantizados. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de en qué momento inicia la cobertura. Cobertura inicia en 3 momentos. Primero, se entrega la póliza, se hace el pago de la prima. En ese momento inicia la cobertura. El cliente, tú le entregas la póliza ya emitida, el cliente te paga la primera prima y en ese momento comienza la cobertura. El segundo momento en el cual puede comenzar la cobertura es si se hizo el pago de la prima con la solicitud. En el momento que ese cliente y tú llenaron la solicitud, él pagó la primera prima, es decir, que la prepagó. En ese momento iniciaría la cobertura. Pero si se prepagó la prima, pero requirieron examen médico, la cobertura va a iniciar el día del examen médico. Repito, primer momento se entrega la póliza, se hace el pago de la primera prima. Si con la solicitud, el segundo momento es, si con la solicitud se prepagó la prima, se dio el pago de la prima por adelantado, se va a iniciar la cobertura ese día. Y el tercer momento es que si se prepaga la prima, pero requirieron exámenes médicos, la cobertura va a iniciar el día del examen médico. Ahora, el recibo condicional se utiliza cuando el solicitante hace el prepago de prima. Es decir, en el momento que se prepaga la prima con la solicitud, se le entrega algo llamado recibo condicional, obviamente para prever esa cobertura. Ahora, la declaración de buena salud es esa declaración que indica que el estado de salud de ese asegurado no ha cambiado desde la fecha de la solicitud. En ese periodo de tiempo en el cual el suscriptor hizo todo su trabajo, hasta en el momento que se emite la póliza, ese es el tiempo que puede esperar ese asegurado. Entonces, la declaración de buena salud es declarar que la salud no ha cambiado desde el momento que se hizo la solicitud hasta el momento que se emitió la póliza, que se entrega esa póliza. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las responsabilidades de la gente. Las responsabilidades son durante la entrega de la póliza, explicar la póliza, las provisiones, sus anexos, las exclusiones, dar la explicación de la clasificación y responder todas las preguntas que tenga ese cliente. Acá también vamos a hablar un poco sobre las pólizas STOLI o IOLI. Estas son seguros de vida originados por desconocidos e inversionistas. Son pólizas que se compran con la intención de venderlas para obtener ganancias. Y en estas no existe el interés asegurable. Al no existir interés asegurable, son ilegales. ¿Ok? STOLI son pólizas que no tienen interés asegurable, por lo tanto son ilegales. Y por último, vamos a hablar de la Ley de Patriotas de Estados Unidos. La Ley de Patriotas de Estados Unidos se creó por los ataques terroristas del 9/11. Por lo tanto, se creó con el fin de combatir y prevenir estas actividades terroristas y el lavado de dinero. Nos dice acá que debemos realizar un informe de actividades sospechosas para cualquier transacción mayor a $5,000 o más. Y ese informe debe ser presentado dentro de los 30 días de su descubrimiento. Informe de actividades sospechosas para cualquier transacción de $5,000 o más que debe ser presentado dentro de los 30 días de haber descubierto esa actividad sospechosa. Bueno, chicos, esto sería el capítulo número 1. Recuerden que es un pequeño resumen. Ustedes igualmente tienen que leer, que hacer sus quiz, que utilizar los flashbacks, las notas dentro del curso.
Recuerden agendar su examen, hacer sus huellas, llenar la aplicación. Apalánquense no solamente de su entrenador, sino que pueden hacerlo de mí. Estamos para apoyarlos en todo este maravilloso proceso. Así que nos estamos viendo pronto. Bye bye. Mami, Isner me está pidiendo el número de Eduardo. O sea, dime tú. Me pregunto que si lo tengo para pasárselo y no le he contestado, pero lo he visto. Me dijo que no lo tengo. Pues no se lo dé. Ese seguro quiere como, no sé, me imagino que quiere pedirle los datos de su licencia, yo qué sé, pero Eduardo no va a querer dárselos.